Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Greco Herrera, soy médica y residente de Medicina de la Actividad Física y el Deporte de la UPB y el tema que traigo para este 10º simposio de Medicina Deportiva es ayuno intermitente. Entonces vamos a comenzar con unas definiciones. Tenemos que ayuno es la abstinencia voluntaria de la comida y en ocasiones de la bebida. Se origina de tradiciones religiosas y espirituales, muchas de ellas ancestrales y que pueden rastrearse en religiones como el judaísmo, el islam y el cristianismo. En algunas de ellas se reduce el consumo de proteína animal y se promueve el consumo de frutas y vegetales, y en otras que vamos a ver más adelante la práctica es más diferente. Entonces hay que tener presente para iniciar este tema que ayuno es diferente a inanición. En el ayuno hay un balance energético negativo que puede ser por una restricción en tiempo pues, de alimentación o por una disminución del consumo calórico, y la inanición como tal va a ser una deficiencia calórica crónica severa que va a estar por debajo de los niveles necesarios para conservar la vida. El ayuno como tal puede ir desde 12 horas, otros autores hablan incluso desde las 6 horas hasta 3 semanas. Y tenemos que para octubre de 2016 los términos de dieta de ayuno intermitente en días alternos tuvieron más de 210.000 búsquedas en internet, y es muy relevante porque en nuestra cultura, en la cultura occidental, está bien visto y es normal consumir 3 o más comidas diarias. Entonces esto va a fomentar un estado anabólico, un estado pues de aumento de peso y que promueve la obesidad. Entonces hay que estar muy pendientes pues como de estas estrategias que se están usando para disminución de peso. En cuanto al Ramadán, el Ramadán es el mes sagrado para el Islam. En este mes los musulmanes no tienen permitido ni comer, ni beber, ni fumar o tener actividad sexual desde el amanecer al anochecer durante el mes sagrado. El mes sagrado es el noveno del calendario islámico, y para ellos, ese periodo de ayuno, que es todo el día, se va a romper o con una comida dulce o con una comida que es alta en carbohidratos y una comida pesada. Ellos distribuyen la mayoría, como del 30-40% de sus requerimientos, lo comen en la primera comida después del atardecer o del anochecer, y antes de la madrugada se comen una comida pesada y grande que va del 60 al 70% de sus requerimientos calóricos. Entonces tenemos que, aparte de hacer una alimentación pues como diferente, ellos también van a tener alteraciones del sueño, que eso nos va a repercutir pues como más adelante voy a mostrar en la charla, tanto en las variables fisiológicas como en el rendimiento deportivo. Entonces, en el periodo de alimentación, las células se dedican a procesos de crecimiento y plasticidad porque hay reservas y hay compuestos pues, suficientes para hacer una síntesis tanto de proteínas como un crecimiento pues, celular. Entonces, en este periodo la glucosa va a ser una fuente de energía para la célula, y los ácidos grasos que ya sobre pues como la cantidad de sustrato que le sobre a la célula, porque la célula es diferente a nosotros, ella si no necesita más, ella nos sigue consumiendo. Entonces esa cantidad de energía y de sustrato que sobre como ácidos grasos se van a almacenar en los tejidos como triglicéridos. Entonces, después de una comida, la glucosa se va a utilizar como energía y los ácidos grasos se depositan para guardar como energía. Y durante el periodo posterior a la alimentación se va a ir consumiendo la glucosa en una tasa más o menos de 2 miligramos por kilogramo por minuto. Cuando ya llegamos a completar pues como más o menos unas 6 horas, ya las reservas de glucosa van a estar bajas y está empezando el periodo de ayuno, como lo mencioné anteriormente. Entonces, en este periodo ya se van a utilizar los ácidos grasos y el glicerol como fuente de energía. Entonces, el hígado va a convertir estos ácidos grasos que antes se habían utilizado pues como para almacenar la energía, ya el hígado los va a utilizar y los va a convertir a cuerpos cetónicos que van a suministrar energía a muchos tejidos periféricos, incluyendo al cerebro. Entonces, en este periodo se va a disminuir la lisis de la glucosa, o sea, la destrucción de la glucosa se va a disminuir. Se va a consumir el glucógeno hepático, que el glucógeno es como se almacena pues como la glucosa a nivel hepática. Va a aumentar el glucagón, que fomenta un aumento de la glucosa sérica,
y se liberan pues los ácidos grasos, y en la beta oxidación se convierten pues como en los cuerpos cetónicos, beta hidroxibutirato y acetato, que son los que se utilizan como fuentes de energía. Entonces estos cuerpos cetónicos de 8 a 12 horas desde la última comida, o sea desde el inicio del ayuno, llegan a niveles de 0.2 a 0.5 milimolares y se puede mantener por 24 horas, o si el ayuno se prolonga, en 48 horas pueden llegar a ser de 1 a 2 milimolares pues en esas 48 horas. Hay varios tipos de ayuno. Entonces tenemos pues que la alimentación normal, uno va a tener 3 comidas principales sin restricción calórica, e incluso se pueden tener comidas pequeñas entre las comidas principales, que eso es una dieta pues como normal. También hay una dieta con restricción calórica, en la que se van a tener también 3 comidas principales, sin embargo estas comidas van a ser bajas en calorías, y lo mismo en las comidas o en los refrigerios, pues como entre las comidas también van a ser con restricción calórica. Esta es la dieta con restricción calórica. En el ayuno intermitente, que uno pues como de los más conocidos y representativos es el 5-2, que quiere decir que hay 2 días no consecutivos de ayuno y 5 días de alimentación a voluntad. Entonces acá estamos representando uno de los días de ayuno. Entonces en ese día vas a tener un ayuno, y alrededor pues como del mediodía se va a tener una comida principal que incluso va a ser baja en calorías, que se dice que es hasta el 25% de los requerimientos calóricos de la persona. O sea, hay una restricción en esa comida, y ese día solamente hay una comida. En el ayuno que se tiene en el Ramadán, va a haber un periodo pues como de abstinencia a la comida desde la madrugada hasta el anochecer, y en el anochecer va a haber varias comidas con un alto aporte calórico, tratando pues como de compensar el déficit del día. Y va a haber obviamente un desorden pues como de la glicemia y del perfil pues como del paciente. Pero también existe la inanición o el ayuno absoluto, que es literalmente no consumir absolutamente nada, que como no hay consumos calóricos, pues la glicemia va a estar bajita, no van a haber variaciones en ella. Entonces ya en la diapositiva anterior les mostraba cómo era un día en estos tipos de ayuno. Acá estamos viendo cómo son los días y hasta las semanas en estos tipos de ayuno. Entonces en la alimentación normal pues hay una ingesta de comida normal. En la restricción calórica siempre hay un consumo bajo en calorías en todas las comidas, y en el ayuno intermitente vemos la diferencia, que hay 2 días de ayuno o 2 días de consumo bajo en calorías, que en este caso serían el día 1 y el 4, y los otros días son de consumo normal, y así se van yendo pues como las semanas. En el Ramadán tenemos que diariamente va a haber solo alimentación nocturna, y esto se logra hasta por un mes y ya se retoma pues como la alimentación normal. Y en la inanición prolongada pues es no comer absolutamente nada. En cuanto a los mecanismos que promueven la salud, entonces van a haber muchos mecanismos asociados con el ayuno intermitente, y entre ellos tenemos como el ritmo circadiano, que se correlaciona con la microbiota intestinal, que más adelante voy a hablar de ella, y los estilos de vida, en cuanto a dieta, alimentación y actividad. Todo eso va a tener una repercusión en factores inflamatorios, disminuyéndolos, en la insulina, el perfil lipídico también disminuyéndolos, y en las hormonas sexuales, y va a tener una repercusión en enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, cáncer y el riesgo cardiovascular. Entonces, en cuanto al ritmo circadiano, es como el reloj biológico del cuerpo, del organismo. Tenemos que tener presente que él está localizado en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático, y va a ser sensible a los estímulos de luz y oscuridad. Entonces, esto hace que durante el periodo de luz o el periodo del día haya una mejor coordinación, una mejor fuerza muscular, la presión sanguínea esté más alta, haya una mayor temperatura corporal y una mayor síntesis de colesterol. Ya durante la noche, cuando la luz se va, aumenta la síntesis de melatonina, y ahí pueden presentarse pues como los calores menopáusicos y otras alteraciones. Durante la noche está el sueño profundo, disminuye la presión arterial, la temperatura corporal,
y en la madrugada ya va a haber un aumento nuevamente de la presión, un aumento de la melatonina, un aumento de secreción de hormonas, y esto se correlaciona con toda la parte endocrina también. Entonces, en periodos de vigilia, entonces va a haber un aumento en la síntesis de glucógeno, de colesterol, de ácidos biliares, un aumento de la secreción de insulina, de la síntesis, de la creación de grasas, de la producción de adiponectina. En el músculo va a haber también un aumento en la síntesis de ácidos grasos y un aumento en el metabolismo glucolítico. Mientras que en los periodos nocturnos van a ser unos periodos en los que se va a tratar de buscar de lo que ya está depositado, obtener nuevamente energía. Entonces se va a hacer una lisis o una destrucción del glucógeno, va a haber un aumento en la biogénesis mitocondrial, se va a aumentar el glucagón para tratar de aumentar la glucosa, va a haber un aumento en la destrucción de los lípidos para obtener también energía y aumenta el metabolismo oxidativo. En cuanto a la microbiota intestinal, entonces hay que tener muy presente que el flujo sanguíneo gastrointestinal aumenta en los días y disminuye, y las respuestas a la glucosa se vuelven más lentas o disminuyen en la noche. Que esto hay que tenerlo presente para el momento en el que uno vaya a programar los periodos de ayuno y la ventana de alimentación. Idealmente debería ser en la mañana. Entonces, si uno tiene como consumos asincrónicos con el ritmo circadiano, uno puede cambiar la microbiota y esto va a aumentar la captación de la energía, aumenta la permeabilidad y hace una translocación en el tracto gastrointestinal, y eso va a promover la inflamación sistémica. Entonces vamos a tener efectos deletéreos si programamos mal un ayuno intermitente, una ventana de alimentación dentro de un periodo de ayuno. Y en cuanto a los estilos de vida, con los periodos de ayuno intermitente, tenemos que el consumo de energía normalmente se va a ver disminuido. Puede haber una restricción calórica o se disminuye la ventana de consumo de calorías. El gasto de energía, hay autores que dicen que solo por el hecho de estar haciendo ayuno intermitente aumenta la actividad y el gasto energético sin que la persona esté haciendo pues como actividad física. Y en cuanto al sueño, la alimentación nocturna, o sea, si programamos una ventana de alimentación en un ayuno intermitente nocturna, esa alimentación nocturna está asociada con alteración del sueño y pobre calidad en el sueño, que esto pues obviamente va a ser deleterio para las personas, para su desempeño, y si son deportistas todavía más. Entonces se habla de muchos efectos benéficos en cuanto como resultado al ayuno intermitente. Entre ellos hay efectos psicológicos, cognitivos, neurológicos, pero también hay que tener presente, por ejemplo, en la parte cerebral se dice que se aumenta la plasticidad sináptica, que mejora la parte cognitiva, que hay un aumento de la neurogénesis, se reduce la inflamación y se mejora la autofagia. Sin embargo, está muy bien descrito de que hay una alteración en la concentración, en los estados de ánimo y un aumento de la preocupación de estos pacientes. Entonces, aparte, pues como en contraste a los hallazgos, pues como a nivel cerebrales, también hay unas manifestaciones que son deleterias, que también hay que tener presente. Entonces también hay un aumento del tono parasimpático, hay una disminución en la glucosa, la insulina, la leptina, el perfil lipídico, hay una disminución de los factores proinflamatorios y de los marcadores de estrés oxidativo. Disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que esto es marcador de salud cardiovascular. Disminuye la presión arterial, aumenta la sensibilidad hepática a la insulina y la producción de cuerpos cetónicos, que esto es reflejo de que se mejora ese metabolismo oxidativo. A nivel muscular también aumenta la sensibilidad a la insulina, mejora la autofagia y hace que haya una mejor movilización de ácidos grasos periféricos y reduce la inflamación. En modelos animales se dice que es neuroprotector, disminuye la formación de radicales de oxígenos,
y reduce, y otros estudios hablan de que se reduce pues como en personas los signos de depresión, hay menos preocupación por la imagen corporal. Sin embargo, como ya dije previamente, o sea, hay factores importantes en cuanto a la concentración, la atención y los estados de ánimo que se han visto deleterios en este tipo de ayuno. En cuanto al ayuno intermitente y la pérdida de peso, entonces indiscutiblemente en muchos estudios y ensayos clínicos se ha visto una disminución del peso que puede ir del 3 al 7%, dependiendo de cómo se controlen las condiciones externas al ayuno, puede haber más o menos disminución de peso. Si el ayuno se suma a ejercicio, hay una potenciación de esa pérdida de peso. También se ha visto una pérdida de grasa, de masa grasa, que puede ir de 3 a 5.5 kilogramos y una disminución del colesterol total del 10 al 21% y de los triglicéridos de 14 a 42. Mejora la homeostasis de la glucosa, disminuye la glucosa, disminuye la insulina, aumenta la sensibilidad a la insulina. Hay estudios que hablan de que con el ayuno intermitente se mantienen las pérdidas de peso en el tiempo más prolongadas comparadas con una restricción calórica pura, que era la que les mostraba previamente en los tipos de ayuno. Hay una disminución subjetiva del hambre y un aumento de la saciedad, que la hipótesis de esto es que hay un aumento en el péptido YY y en la colecistoquinina, que son factores que inducen a la saciedad, y una disminución de la grelina previa a las comidas. La grelina es orexigénica, es decir, la grelina induce que uno coma, que le dé hambre. Entonces, si hay una disminución de la grelina y un aumento de estos dos compuestos, entonces va a haber una disminución como del hambre, un aumento de la saciedad. Que esto hablan algunos autores que incluso en los periodos en los que ya se hace consumo de comidas a libertad o a voluntad, también se va a ver una disminución que puede ir del 9 al 19% en el consumo. ¿Por qué? Porque aumenta la sensación de saciedad en estos pacientes, incluso en los días que no están ayunando. También va a haber un aumento de la temperatura, del gasto de energía y de la lisis del tejido adiposo, así no estén en los días de ayuno. En cuanto al ayuno intermitente y la diabetes, tenemos que hay una reducción de una unidad en la hemoglobina glicosilada, que esto puede ser aproximadamente el 8.4%. Esto se ha visto con dietas de restricción calórica del 75% un día por semana por 15 semanas o por 15 días cada 5 semanas. También se ha visto una disminución de la insulina, de la presión arterial y de la glicemia, que algunos autores atribuyen directamente a la disminución del peso y la grasa corporal más que por el efecto del ayuno. Y hablan también que el modelo 5-2, es decir, 2 días de ayuno, 5 días de consumo voluntario, tiene más reducción en la resistencia a la insulina. En cuanto al ayuno intermitente y las enfermedades cardiovasculares, se habla de una disminución del colesterol total, una disminución de los triglicéridos, del LDL y del tamaño de estas moléculas también. Hay una disminución de la homocisteína, de la PCR, la interleuquina 6, una disminución de la leptina, que es una molécula proaterogénica, y un aumento de la adiponectina, que tiene una relación inversa con el peso corporal. Esto es muy importante porque favorece como la reducción de los factores de riesgo cardiovascular. En este estudio de esta revista de medicina familiar de Canadá, hicieron como una revisión de la literatura, una revisión sistemática, obteniendo artículos de Embase y Medline, desde el 1 de enero del 2000 al 1 de julio del 2019. Estas fueron las palabras que utilizaron para la búsqueda. Como criterios de inclusión tuvieron que el desenlace fuera pérdida de peso para sobrepeso y obesidad, y excluyeron intervenciones menores a 2 semanas, que hayan requerido manejo hospitalario o que buscaran como enfoque principal convulsiones, ACV u otras enfermedades crónicas. Entonces encontraron 41 artículos que describieron 27 RCT. En algunos pues los patrones eran de ayuno de 24 horas varias veces por semana, y en otros eran de un esquema de 16-8. 8 horas de ventana de alimento y 16 horas de ayuno. ¿Qué encontraron estos autores? Que en pacientes sin diabetes habían los cambios en la presión arterial en los artículos son muy debatidos. Entonces pues ellos lo ponen como si no hubiera pues como una diferencia marcada. Pero en cuanto al peso corporal, al índice de masa corporal,
y en algunos artículos a la glicemia, en la hemoglobina glicosilada y la insulina hubo una disminución. En la glicemia está debatido, algunos artículos dicen que no cambia, otros que disminuye, otros que aumenta en personas sin diabetes. Entonces la pérdida de peso se habla que puede ser de 0,8 a 13%. Desde la línea de base, una disminución del índice de masa corporal de 4,3% y el perímetro de cintura disminuyó de 3 a 8 centímetros en los estudios que duraron más de 4 semanas. Esto es muy importante porque el perímetro de cintura también es un factor de riesgo cardiovascular. En pacientes con diabetes se vio una disminución tanto de peso como de índice de masa corporal, de glucosa en todos los artículos que se incluyeron, en todos los estudios, que fueron 3, disminución de la glicada y del nivel de insulina. Pero es muy importante que también vieron que había una reganancia de peso después de 6 meses de la intervención, cuando no se continuaba pues con el ayuno intermitente, que el efecto de pérdida de peso se duplicaba si se asociaba el ayuno intermitente con ejercicio y que había una disminución, como ya dije, de la insulina, de la glucosa y un aumento de la sensibilidad a la insulina y disminución del glucagón. En cuanto a los riesgos y eventos adversos potenciales, tenemos que hablan de que es una dieta segura para hacer hasta por 12 meses, sin embargo no hay artículos que sean más prolongados o que busquen efectos a largo plazo en una persona que haga crónicamente este tipo de dietas, y que hay que tener presente que hay muchos efectos adversos asociados con este tipo de dietas. Entre ellos tenemos el hambre, la falta de energía, la cefalea y el embotamiento, que junto con la disminución de la concentración puede afectar mucho la vida diaria de una persona, y si es un deportista de alto rendimiento que requiere mucha concentración, pues también va a ser deleterio. Va a haber constipación, mal aliento y sensación de frío. Y muy importante tener presente en los pacientes diabéticos que ellos pueden tener hipoglicemias, entonces hay que estar muy pendientes si hay que reducir medicamentos o si hay que modificar medicamentos. Por lo tanto, este tipo de dietas no es para que se apliquen por una persona no entrenada, y más si es en un paciente diabético. Debería serlo un experto, una persona que sepa controlar y manejar este tipo de situaciones en ellos, y debería ser siempre supervisado. En cuanto al ayuno en días consecutivos, hay que tener muy presente que no solamente se está dando de consumir grasa y carbohidratos, sino también micronutrientes, entonces ellos pueden tener déficit de micronutrientes. En cuanto al rendimiento deportivo, tenemos que hay muchos estudios alrededor del Ramadán en esta parte de rendimiento, pero muchos de ellos tienen confusores pues que están presentes, entre ellos el sueño. Como les dije antes, ellos por el consumo nocturno de alimentos tienen muchas alteraciones en el sueño durante ese mes, tienen mucha fatiga, y en muchos estudios no se controla qué consumen en la noche. Entonces algunos tienen consumo de altas cargas de grasa y de carbohidratos, mientras que otros tienen menores. Entonces eso es un confusor importante. Se ha hablado que hacer entrenamiento de resistencia en los periodos de ayuno se utiliza para mejorar la oxidación de grasas durante el ejercicio y mejorar la capacidad oxidativa celular, es decir, eso potencia la disminución de peso, que es lo que ya les mencioné. Y hay muchos estudios pues alrededor, como ya les dije, entre ellos pues este estudio del 2011, en el que se vio que el ayuno intermitente con el ejercicio tenía una disminución del desempeño muscular, un aumento en la cinemática del oxígeno, pero que sin embargo no tenía cambios en el VO2 o en el consumo de oxígeno pues en corredores de media distancia. Entonces acá nos hablan de no cambio en el consumo de oxígeno, pero en este estudio del 2011, en el que también se investigaron los efectos del Ramadán en corredores de resistencia, encontraron efectos positivos. Ellos midieron una carrera de 30 minutos una semana antes del Ramadán, y a mitad del mes volvieron a medirlos, y ellos no vieron cambios en peso corporal, índice de masa corporal, masa libre de grasa, grasa corporal, densidad urinaria, frecuencia cardíaca media o umbral de lactato durante ese periodo, y vieron un pequeño efecto positivo. Entonces hay estudios que muestran que hay un efecto neutro, un efecto positivo como este que les estoy mostrando, o otros estudios como este del 2014 que demostró una disminución significativa en la distancia recorrida en el Yo-Yo Test nivel 1. Entonces esto habla de una disminución de la capacidad aeróbica y del consumo máximo de oxígeno. Y hay otros estudios como este en el 2012, en el que hay una clara disminución del rendimiento en atletas del Ramadán. Hay otros que hablan de disminución de la velocidad de sprint en carreras de 60 minutos con el ayuno intermitente, disminución de la potencia pico, se acorta el tiempo hasta el agotamiento, resistencia,
En el Ramadán, pues en futbolistas se ha visto una disminución del 16% en la capacidad aeróbica. Entonces, sí hay muchos beneficios asociados con el ayuno intermitente, que es todo lo que les he hablado previamente, pero en cuanto al desempeño deportivo, es muy ambiguo lo que uno encuentra, muy heterogéneo, y faltan pues estudios como importantes y con población grande que controlen esos confusores que les mencioné previamente. Ahí se ha visto que puede haber un aumento pues en el dolor muscular tardío, no se sabe con claridad si la potencia aeróbica aumenta o disminuye, la mayoría de estudios apuntan a que disminuye, hay alteración de los hábitos de sueño, puede haber deshidratación y definitivamente la capacidad cognitiva sí se altera en algún sentido. Entonces hay poca evidencia que soporta una restricción de carbohidratos en atletas de alta intensidad. En este artículo nos hablan que hay que tener presente, si es una actividad más corta de 90 minutos de baja moderada intensidad partiendo de unos depósitos normales o bajos de glucógeno hepático, uno podría hacer la actividad física en ayunas o consumiendo 10 a 30 gramos de proteína, pero que si ya estamos hablando de alta intensidad o actividades más largas de 90 minutos, sean de alta o moderada intensidad, de baja o moderada intensidad o de alta intensidad, ya se necesita en todas estas consumo de carbohidrato previo para mejorar el desempeño deportivo. Entonces en alto rendimiento hay que tener presente que si se están buscando resultados, si se está buscando mejoras en el rendimiento, lo ideal no sería hacer un ayuno intermitente, un tipo de estas dietas restrictivas para los deportistas. Entonces, para llevar a casa, el ayuno tiene efectos positivos sobre el peso corporal, la grasa corporal, la glicemia, la insulina y el perfil lipídico. Hay muchos factores que pueden influenciar en los efectos de estas dietas, como el ritmo circadiano, la calidad del sueño, la intensidad del ejercicio, el momento del día en que se realiza no solo el ayuno, sino también el ejercicio, si se hace ejercicio. Este tipo de dietas van a provocar cambios fisiológicos y psicológicos muy importantes y deberían ser controlados y supervisados por un profesional entrenado, porque si estamos hablando de un deportista de alto rendimiento podemos tener efectos negativos en ellos, o una persona con una patología podemos enfermarlo más. Y lo que ya les acabo de mencionar, si estamos buscando resultados o mejoras en el rendimiento en deportistas de alto rendimiento, pues no es ideal hacer un ayuno intermitente. Si en periodos previos a la competencia o entre competencias se está buscando modificaciones de la composición corporal, se podría tener un tipo de dieta de ayuno intermitente para lograr este objetivo de composición corporal, siempre guiado por una persona entrenada en este campo. Al evento, muchas gracias a los patrocinadores pues que ponemos aquí en pantalla, y en cualquier duda o inquietud recuerden pues que por nuestro Instagram nos pueden realizar las preguntas y estaremos atentos. Muchas gracias.